Continuamos hablando con Juan Carlos Espitia, instructor de Cabió. Y bueno, quiero también hablar sobre qué es y cómo la luz espiritual nos llena internamente, porque hablamos de este vacío existencial todo el tiempo, pero eso tiene que ser llenado por algo, ¿no? Esta luz espiritual, de alguna manera. ¿Qué es y cómo es? Cuando hablamos de la luz espiritual es una metáfora muy bonita, porque no hemos percibido lo que es. Entonces nos toca utilizar palabras de este mundo para poder describir lo que nos dicen los cabalistas, que sí han logrado la sensación, podernos comunicar. La luz, en verdad, es lo que llena el deseo. Siempre, siempre, incluso ahora en este mundo, lo que llena el deseo siempre es la luz. Pero la luz espiritual, en la medida en que vamos corrigiendo ese deseo de egoísta a altruista, la luz también empieza a sentirse diferente. La luz no cambia, lo que cambia es el deseo y la percepción que el deseo tiene de la luz. Pero en la medida en que empezamos a corregir ese deseo hacia deseos altruistas, viene ese llenado y nos va generando escalas de placer diferentes. Y eso precisamente es lo que aprendemos con el método. ¿Cómo me vuelvo más sensible? ¿Cómo conozco mi deseo? ¿Cómo me vuelvo experto en mi deseo? En el famoso conócete a ti mismo. ¿Y cómo sé en cada momento qué acción debo tener para que cada vez más luz llegue a ese deseo y para ser utilizado de una forma altruista, no para sentir placer, sino para entregarlo a las necesidades de los demás? Me acaba de surgir una pregunta cuando hablamos de esos deseos temporales, ¿no? De esos deseos más relacionados a nuestro día a día o relacionados incluso a nuestras profesiones, el auto, el celular, como habíamos dicho, la casa. ¿Esos deseos también son manifestaciones de la luz? Todo es manifestación de la luz. Todo es manifestación de la luz. Lo que pasa es que esos deseos son la chispa más pequeñita que existe. Y como nos acostumbramos a esa chispa, con eso vivimos. Es lo que nos da la vida, la vitalidad. Pero eso es, haz de cuenta, una persona que es muy pobre, muy pobre, y se acostumbra a comer de la basura. Para esa persona comer de la basura es normal. Esa persona no puede entender que hay sabores diferentes, sabores agradables. Para esa persona eso es normal. Poder llevar a esa persona a tener sensación de sabores mejores es más o menos lo que pasa con la luz. Vivimos con la chispa más pequeña, que es la que satisface los deseos de este mundo, que es como decir, comer las sobras. En la medida en que empezamos a cambiar el deseo, empezamos a tener sabores, empezamos a sentir el verdadero placer de la vida. El resto es sufrir la vida y vivir como pueda, sobreviviendo y satisfaciendo deseos. Pero cuando empezamos a tener esta sensación de plenitud, de conexión con el otro, ahí nos damos cuenta de verdad, qué es placer y qué es el propósito de la vida. Bueno, y quería preguntarte también sobre el amor propio. ¿Por qué fuimos creados con este amor propio? O sea, ¿por qué el creador, o sea, un ser perfecto crea algo imperfecto que nos crea con esta sensación de vacío? Esa es una pregunta excelente. Y la respuesta es que el creador, que es un ser perfecto, no crea imperfecciones. Lo que pasa es que la sensación no nos gusta, porque estamos acostumbrados a sensaciones agradables que no necesariamente es lo que tenemos que hacer. Eso es como un niño que se quiere rascar con un alfiler. Se va a hacer daño, no lo podemos dejar. Aunque él siente que le pica, él quisiera rascarse con un alfiler, no lo podemos dejar y él se pondrá bravo porque siente escozor. Algo así es lo que nos sucede. En verdad, el Creador nos creó de esta forma para que en un momento determinado pudiéramos sentir placer con todo lo que existe en este mundo, que es lo que hacemos. Ese es el propósito, sentir placer,
pero también en algún momento nos vamos a cansar de ese placer. Así como cuando uno es niño y se cansa del triciclo porque ya quiere bicicleta y después puede que deje la bicicleta porque ya quiere un carro, esa misma evolución nos pasa a nosotros con los deseos. Entonces el creador desde el principio colocó esa sensación para que vayamos creciendo. Cuando yo me canso de estos deseos ya no me dan placer, y si tú piensas lo que nos daba placer cuando teníamos 15, 20 años, tal vez hoy en día ya no nos dé placer. Ya el placer sale de otro deseo. Eso pasa igual, eso fue lo que el creador planeó. Cuando nos cansemos con este deseo, vamos a querer más placer, un placer más grande, un placer más intenso. Y ahí es cuando viene la sabiduría de la Kabbalah, nos explica qué es la transformación que estamos viviendo y nos ayuda a pasar esa transformación para aprender a manejar el deseo. Bien, entonces, a ver, también, o sea, bueno, lo mismo, hablamos del amor propio, entonces, ¿cómo podemos transformarlo? O sea, vos decías, en esta evolución del deseo de recibir, hay un momento donde nos cansamos de ese vacío existencial. Entonces, ¿cómo podemos transformar ese amor propio con el que fuimos creados para evitar esta sensación, ¿no? Esta sensación de vacío? La sensación de vacío, lo que pasa es que se siente maluco, pero la sensación de vacío es algo bueno porque es lo que nos va mostrando qué es lo que nos hace falta. Entonces, yo tengo hambre y yo sé que lo que me falta es comida. Yo tengo sed y yo sé que lo que me falta es agua. Igual aquí, yo tengo vacío y yo sé que lo que me falta es aprender a otorgar, aprender a dar más. Siento otra vez ese vacío y entonces voy puliendo la calidad del otorgamiento que doy. Entonces ese vacío es bueno porque me va mostrando qué es lo que me falta. Y en la medida en que sepa qué es lo que me falta, sé cómo debo satisfacer ese deseo nuevo que apareció. Y ese deseo nuevo que apareció es simplemente como no sentir placer recibiendo en mi deseo, sino satisfaciendo los deseos de los demás. El verdadero altruismo. Eso, decirlo en palabras es sencillo, pero es un proceso largo de aprendizaje, de transformación del deseo, y ahí es donde viene la sabiduría de la Kabbalah y nos muestra el camino con todo el método. Pero también hay algún cambio de actitud, por ejemplo, en cómo transformar esto, porque pensaba, por ejemplo, cuando mi madre me hace comida, mi comida favorita, creo que tiene algo en particular, ¿no? Porque cuando una madre hace algo para su hijo, lo hace con un amor, entonces le da, los ingredientes son lo mismo, pero ese amor con lo hace uno, le da un plus, ¿no? Entonces hay como un cambio de intención porque al fin y al cabo la acción es la misma. Cocinar, por ejemplo, es la misma para todo, pero ese cambio, esa intención de hacerlo con amor, ¿es parte de esa transformación? Tú lo has dicho perfectamente, tú lo has dicho exactamente. El deseo en verdad va a estar ahí siempre, va a ser el mismo. La diferencia es cómo lo uso yo. ¿Lo uso para satisfacer mi deseo o utilizo ese mismo deseo para satisfacer las necesidades de los demás? En la medida en que yo vaya satisfaciendo las necesidades de los demás, el deseo empieza a crecer. Entonces, como el deseo crece un poquito, el vacío se hace más grande. Pero para ese entonces voy a aprender cómo llenarlo, va creciendo el deseo y cada vez voy sintiendo más placer. Y ahí es donde está el secreto. El secreto está en que cuando yo aprendo a otorgar, a satisfacer los deseos de los demás, mi deseo crece y crece y crece y crece. Y entonces siento muchísimo más placer porque la luz de la que hablábamos ahora, que llena ese deseo, es muchísimo más amplia. A diferencia de la chispa con la que vivimos ahora para satisfacer nuestros propios deseos, que se equipara al ejemplo que poníamos de la persona que come de la basura, que si bien come y se mantiene, pues no es lo sabroso y lo rico que tiene una comida bien preparada, con amor, como la de la mamá que tú describías ahora. Sí, y hay algo más también, ¿no? Porque ahora está también este mismo ejemplo, ¿no? De cuando la madre cocina para su hijo, también uno lo recibe con una forma, o sea, uno cuando recibe ese plato le está dando placer también a la persona que le está dando. Entonces, creo que eso es lo que estás mencionando, ¿no? Esto de que al final cuando uno otorga,
va a recibir mayor placer, es porque también es el placer del otro recibiendo lo que uno le ha dado con amor. Es como una interacción al final o sea, el placer siempre está, pero la interacción entre esas dos partes lo hace especial, ¿o no? Es el juego más bonito porque es el complemento perfecto. Entonces, la mamá siente placer porque el hijo come. Y el hijo aprende que comiendo le da placer a la mamá. O sea, es la misma acción, no ha cambiado y los dos están recibiendo placer. Ese es el juego del otorgamiento. Como la misma acción, comer, yo más que para satisfacer mi deseo, lo hago para que mi mamá se sienta feliz porque estoy comiendo. Y la mamá lo hace con todo el amor porque quiere que el hijo esté bien alimentado, con los sabores que a él le gustan. Entonces, ahí hay un complemento perfecto donde ambos están otorgando con una misma acción. Las acciones no cambian, solo la intención. La intención. Yo lo hago con la intención de satisfacer mi deseo o de satisfacer el deseo de la otra persona. Por eso es que necesitamos grupo. Por eso Kabbalah no se puede estudiar solo. Por eso tiene que ser en grupo. Claro.